Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo para generar cultura, para generar conversación, para abordar los temas que nos interesan como seres humanos, como chilenos. Y esta vez vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de ecosistema, de residuos, de ecología. Y para eso tenemos dos invitados, un invitado y una invitada de lujo, diría yo. En primer lugar está la arquitecta y directora ejecutiva de la Fundación El Árbol, María José García, y también está don Alejandro Trigo. Él es licenciado en arquitectura y director del ecosistema circular de residuos de la Casa de Diógenes de San Pedro de la Paz. Vamos a ver qué significa eso, espero que nos explique porque el título es grande. Y espero que nos escriban a @pediálogo sobre los posibles futuros programas, porque lo que intentamos hacer nosotros es responder las preguntas que ustedes tienen con personas capacitadas en la materia. Vamos a empezar por María José. Bueno, cuéntanos cómo llega de la arquitectura a ser directora ejecutiva de la Fundación El Árbol, a qué se dedican, a ver si logra captar la atención de nuestros televidente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Y bueno, es la historia un poco larga, pero bueno, básicamente tuve la oportunidad de vivir en Barcelona, de hacer un estudio de magíster de medio ambiente y arquitectura. Y llego a Chile después de 2 años de estar en estos estudios que literalmente me lavaron el cerebro. Y teniendo la posibilidad de segregar mis residuos en la ciudad donde estaba viviendo, que ahí llegan a recoger mensualmente la botella de aceite, o sea, tienen un sistema de gestión integrado bastante bueno y que funciona muy bien. Y llegué a Chile justo acá en el 2010 para el terremoto, y yo no concebía botar una lata de aluminio, ¿cierto?, junto con mis residuos orgánicos después de haber estado 2 años pudiendo segregar. Y ocurre este fenómeno del terremoto y siempre, bueno, yo estudié en el Colegio Sagrados Corazones, siempre tuve una motivación de hacer gestión social, ¿cierto?, mucho voluntariado. Y no me podía quedar de brazos cruzados y empezamos con un grupo de mujeres, amigas de mi mamá, a ayudar a las localidades que habían sido afectadas por el terremoto. Y me di cuenta que se habían comenzado a entregar las viviendas de emergencia y que estas eran de paupérrima calidad. La verdad, habían casos en que uno podía mirar, habían hoyos que uno podía mirar desde el interior hacia el exterior. Y se acercaba el invierno y había que hacer algo. Entonces ahí mezclé un poco de lo que había aprendido en el magíster y también de búsqueda a través de las redes de internet, y encontré que existía una forma de aislar las viviendas reutilizando una caja de Tetra Pak. Entonces diseñamos un sistema de instalación de la tejuela de Tetra Pak para poder aislar las viviendas. Logramos forrar más de 350 viviendas de emergencia. ¿Y hubo un cambio? Sí. De hecho, mi tesis del magíster la hice evaluando el interior de la vivienda, la capacidad calórica en el fondo de retención, y se determinó que hacía más calor al interior de la vivienda en 4 grados cuando hacía frío afuera, y había una disminución del calor al interior de la vivienda en 3 grados cuando afuera hacía calor. Y bueno, fue una experiencia hermosa porque movilizamos más de 1000 voluntarios, recopilamos más de 5000, no recuerdo exactamente el número, pero en cada casa instalamos más de 500 cajas de Tetra Pak. Y fue bastante hermoso la movilización porque nos llegaron Tetra Pak literalmente de todo Chile. Una pregunta, María José, ¿el destino normal de ese Tetra Pak es la basura? Relleno sanitario. Relleno sanitario. Exactamente. Ya, o sea, la basura en términos normales. Ya. Sí, exactamente. ¿Y entonces qué pasó después? Y entonces, bueno, después de hacer toda esta movilización que estuve enfocada en eso junto con este grupo que se llamaba Abrazos durante aproximadamente 8 meses,
dije, esto no puede terminar aquí. Ya. Esto tiene que continuar. Y ahí es donde nace la idea de crear Fundación El Árbol, que es una organización sin fin de lucro, que tiene básicamente dos principales ejes. Uno es el apoyo social a los recicladores de base, ¿cierto?, que son quienes reciclan hoy día en Chile más del 90% de los residuos que son reciclados a nivel país, que es aproximadamente el 10%, lamentablemente, que es muy el 10% bajo. Y en Barcelona, que tiene la experiencia más de cerca, ¿cuánto es? Tengo entendido que es alrededor de un 70%. O sea, estamos muy lejos todavía. Muy lejos, sí. Y bueno, y también claramente educación ambiental, ¿cierto? Que es para poder, en el fondo, generar la conciencia de la ciudadanía de cómo tiene que segregar, por qué tiene que hacerlo y la importancia de esto, ¿cierto? Y también tenemos el otro área que es el diseño sustentable, que ahí nos hemos enfocado en lo que es restauración ecológica participativa, haciendo reforestación nativa, y también lo que es el diseño participativo de áreas verdes. Entonces tenemos educación ambiental, gestión de residuos y diseño sustentable. Bueno, poco más adelante nos va a contar cada una de esas áreas. Ahora yo quisiera preguntarle a Alejandro, bueno, el título realmente impresiona. Director del Ecosistema Circular de Residuos de la Casa de Diógenes de San Pedro de la Paz. En primer lugar, el nombre, ¿dónde surge? Tiene dos cosas bastante particulares lo del nombre. Tuve la experiencia de tener a mi abuela. Mi abuela sufrió el mal de Diógenes directamente. ¿Por qué no cuenta en qué consiste? Yo la vi, para que las personas sepan. Yo la vi reciclando a ella desde los 7 años. Ella reciclaba, guardaba cartón, lata, y nadie se la pescaba. Entonces lo vi, quedó en mi mente, y luego cuando uno sale a la vida laboral te vas dando cuenta los problemas que va teniendo el mundo ambientales, y particularmente yo me di cuenta viviendo en Santiago. Yo me fui a vivir a Santiago hace 3 años atrás, de hecho todavía vivo allá, y descubrí este gran problema que había entre la extracción de esta economía lineal que se venía haciendo actualmente, y descubrí la economía circular. Y un poco basado en esa herramienta de trabajo es que nace este ecosistema en la Casa de Diógenes, que en el fondo es un espacio colaborativo para un montón de empresas que trabajan al alero de este espacio. ¿Por qué no explica un poco, Alejandro, bueno, uno, qué significa el mal de Diógenes? Yo creo que hay muchas personas que no saben. Y en segundo lugar, qué significa una economía lineal y una economía circular. Yo creo que esos conceptos son importantes y que las personas los conozcan para poder entender lo que está haciendo. Sí, bueno, el mal de Diógenes un poco está mal entendido porque se le tacha a las personas que guardan cosas, pero finalmente ese mal viene por una forma de reutilizar esas cosas que están en desecho y volverlo al ciclo de vida. O sea, el mal de Diógenes está mal dicho porque se queda solamente en el tema de que la gente guarda las cosas, pero la realidad es que el mal algo de así Diógenes, como el que guarda siempre tiene, digamos. el que guarda, por ahí va. Ya, perfecto. Exacto. Ya. O sea, Y una la persona que acumula muchas cosas, pensando que el día de mañana le van a servir, pero al final termina viviendo terminan guardándolas porque realmente es muy difícil. Condiciones muy Pero y eso es complejas. básicamente porque el mundo está creado para que el consumo sea de manera instantánea. O sea, uno no alcanza a guardar una cosa cuando ya viene una actualización, y como el celular, pues el celular se pierde y vaya al próximo. Y bueno, basado en el mismo tema del celular, ahí tenemos una buena forma de descubrir qué es lo que es la economía lineal. La economía lineal se trata de extraer, pasar por las distintas líneas productivas para poder generar un producto, y ese producto luego se desecha, desechable. Sin embargo, la economía circular lo que pretende es que estos elementos, estas partes de cada producto que se genera, en este caso un celular, cada parte vuelva a tener un nuevo ciclo de vida y se elimine esta extracción. Entonces, finalmente, esto de la gestión de residuos, que es la primera etapa de la economía circular, es lo que nos permite salirnos de la extracción que estaba antiguamente. Oye, una pregunta ya más bien personal. Si en este minuto vemos la propaganda, la publicidad, etcétera, ustedes nadan totalmente en contracorriente.
porque en el fondo la publicidad a lo que nos invita es a consumir, a cambiar rápidamente, aunque ahora se ven unos pequeños esbozos. Ahora, el programa específicamente de usted, o sea, la Fundación El Árbol y el ecosistema, ¿en qué consiste puntualmente y qué cosas han hecho prácticas? De tal manera que las personas digan, oye, yo esto lo podría hacer. Por ejemplo, una vez conversamos en este programa sobre invernaderos, o conversando con un grupo de personas, alguien dijo, oye, voy a hacer humus en mi casa. Y una cosa práctica que tiene utilidad. En concreto, ¿ustedes a qué apuntan en concreto, digamos? Mira, concretamente nosotros, bueno, como les decía, tenemos 3 áreas de trabajo. Y en lo que es educación ambiental, nosotros trabajamos fuertemente en colegios. Colegios, ya. Trabajamos fuertemente en colegios, implementando talleres de educación ambiental de manera extra programática y también incorporando en el currículum a nivel transversal la temática ambiental. ¿Y esto cómo lo hacemos? Asesorando y certificando los establecimientos con la certificación ambiental que entrega el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? ¿Y cuáles son los requisitos para eso? Bueno, básicamente la certificación medioambiental que entrega el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Educación tiene 3 ámbitos de acción. El primero es el ámbito curricular. ¿Qué quiere decir eso? Que se integra la temática ambiental a nivel transversal dentro del establecimiento. Tienen incorporado dentro del PI, ¿cierto? Del plan educativo del establecimiento el tema ambiental. Integran a la familia dentro del proceso educativo. Realizan, ¿cierto? Educación al aire libre. Tienen acciones de innovación pedagógica también dentro del establecimiento. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que es en el ámbito curricular. Y para que un colegio, porque bueno, hay muchos profesoras que nos están viendo, para que un colegio quiera acceder a esa información, a este vínculo, tienen que llamarlo a ustedes. ¿Tiene una página web? Sí, claro. Nuestra página web www.fundacionelarbol.cl. No, porque, o sea, de hecho, pensando en nuestros propios colegios, que estamos en un proyecto ecológico interesante con el DUOC, pienso que ustedes podrían ayudar. ¿Y ustedes sienten que los jóvenes, los niños tienen una conciencia distinta a los adultos? Mira, pasa bastantes cosas con los niños. Ya. Por un lado, están muy vinculados a la era digital, ¿ya? Y sobre todo a la parte de inmediatez, ¿ya? Ya, un problema. Y muchas veces nos pasa que en un principio, cuando recién comenzamos a trabajar, nosotros tenemos una visión sobre todo de cuidado del medio ambiente y del entorno, pero también de hacer comunidad, ¿ya? Entonces muchas veces los niños ni siquiera se quieren tomar de las manos con los compañeros. A ese nivel. A ese nivel. O también no quieren tocar la tierra. Vamos a plantar, vamos a sembrar, a hacer cosas, no con la pala o me pongo un guante. Eso es al principio. Pero después ya trabajando, ¿cierto? Dándoles a conocer por qué es importante y en el fondo a medida que vamos avanzando en el trabajo se van soltando mucho más y finalmente empiezan a entender la importancia de esto y comienzan también a gustarles, o sea, ver que plantaron una semilla y que nació una lechuga y que después se comen esa lechuga, tiene todo un sentido mucho mayor que les hace generar ese cambio de conciencia. ¿Y el caso de ustedes, esta Casa de Diógenes, en concreto, ¿a qué están enfocados? Bueno, la Casa de Diógenes finalmente es un centro de acopio y reciclaje, eso es. Pero nosotros, en vez de enfocarnos como las recicladoras actuales, que se enfocan en juntar y vender, nosotros lo que hacemos un paso más allá, que es juntar, transformar en materia prima para entregársela a los distintos emprendedores e innovadores que están apareciendo de emprendimientos verdes para que ellos puedan desarrollar eso. Finalmente nosotros queremos como ecosistema crear una industria del reciclaje acá en Concepción. A ver, pero ¿puedes dar ejemplos más concretos? O sea, a ver, ¿qué es lo que llega? Por ejemplo, nosotros a través de varias empresas hacemos la cadena de economía circular. Tenemos una empresa que se llama Recicladora y esa va al domicilio a buscar productos, o sea, materiales inertes y materiales orgánicos. Concentrémoslo en lo orgánico. Esto lo llevan hacia la Casa de Diógenes. En la Casa de Diógenes existen vermicomposteras. Perfecto, ya. Que generan humus. Ya. Este humus pasa, también estamos en un proyecto de invernadero porque la idea es que ese humus pase a este invernadero hidropónico, entregándole los nutrientes con el humus.
este invernadero genera la hortaliza y nosotros se la llevamos de vuelta al mismo que nos entregó los residuos. Y esa cadena es la economía circular completa. Una pregunta técnica. ¿El valor de esa lechuga es competitivo respecto del valor del supermercado, por ejemplo? Es competitiva ¿O de en la feria? Sí, pero agregándole una tecnología nueva que apareció, que es de Juan Pablo Mate, que es de un agrónomo de Santiago, que él descubrió a través de unos LED que puede darle la climatización y luz de la verdura, hortaliza, árbol o lo que sea, donde mejor crece. Supongamos, la lechuga crece mejor entre el 15 y el 20 de enero, él genera un ambiente dentro de este invernadero para que la lechuga esté constantemente creciendo en ese ciclo de vida. Sí. Y eso genera que se produzcan lechugas 10 veces más rápido, sin pesticidas ni ningún producto químico. Claro, esa es la idea. Y además achica la superficie de... claro, lógico. Y es donde está el problema con los hortaliceros de Boca Sur, que se les está achicando el espacio porque están llegando a la ciudad encima. Y ahora ya, ese el mundo orgánico y ahora, por ejemplo, con los celulares, con... En lo inerte, por ejemplo, estamos desarrollando un producto que se llama hormigón reciclado, a partir de plástico, vidrio y el cemento, que lamentablemente no se puede sacar de ninguna parte, pero tiene un 70% de la fórmula de reciclado. Y este producto está entregado a una empresa que hace panderetas. Ya. Y esas panderetas salen al mercado directamente como panderetas recicladas. Ese es un ejemplo de... Tenemos también una empresa que se llama Recolor, que hace... Recolor. Ya. Una empresa que hace revestimiento a través de plástico reciclado, como las tapas de bebida, por ejemplo. ¿Lo conoces? Sí. Y en fin, hay un montón de emprendimientos que... ¿Cómo se hace eso en concreto? Se hace con un tipo de plástico que es el número 2, que para ejemplificar es la tapa de la bebida. ¿Ya? La tapa de la bebida de plástico. Y esta se funde, pasa por unas maquinarias de prensa, con calor, y queda igual que un acrílico. Y ahí se pueden hacer lámparas, se pueden hacer un montón de cosas. O sea, vaso medio lleno, que hace lo mismo que Green Glass, que hace vasos cortados. Ahora, María José, bueno, usted estuviste fuera de Chile. ¿Cuál sería tu sueño, pero cosas concretas, de Chile en la materia que a ti te interesa, que es el ecosistema de aquí a 20 años más? O sea, ¿qué cosas no deberían pasar que están pasando ahora y qué cosas deberían pasar, digamos? Mira, en Chile tenemos algo muy positivo, que fue que en el 2016, en el 17 de mayo específicamente, se promulgó la ley de reciclaje de responsabilidad extendida al productor. ¿Ya? En el fondo tenemos una ley que regula el reciclaje en Chile, lo cual es muy, muy bueno. Nos da una base para trabajar en el tema. ¿Eso qué significa? Que el que contamina paga. O sea, si Coca-Cola, como un ejemplo, o Fanta Free antiguamente, las bebidas que sea, pone, ejemplo, 1000 botellas en el país, esta ley va a exigir, de acuerdo al ministerio, se va a poner estándares de porcentaje de reciclaje. En fondo, va a decir, ustedes tienen que reciclar el 30% de lo que ustedes generaron, contaminaron. Entonces ellos van a tener que demostrar que se recicló ese porcentaje de residuos, ¿ya? Y lo cual es muy positivo. Y también es muy positiva en el aspecto de que incluye a los recicladores de base. ¿Ya? Los recicladores de base son aquellas personas que andan con su triciclo, con su carrito o con su camioneta recolectando residuos de la vía pública. ¿Ya? Yo creo que todo el mundo conoce el famoso reciclador de base, que son más conocidos como los cartoneros. ¿Ellos están formalizados? Bueno, yo lo conozco bastante bien porque en el albergue móvil que tenemos llegan muchos en la noche a hacer una barrida, un descanso, digamos, a conversar un rato, tomarse un café y después sigue. Bueno, ¿ellos están formalizados? Hacia allá voy. Porque ¿qué es lo que sucede? Que esta ley, por primera vez en Chile, reconoce la existencia del reciclador de base. Lo nombra, lo categoriza y lo reconoce. Y al mismo tiempo
solicita esta ley que de aquí en un plazo, o sea, desde el 2006 a 5 años más, o sea, el 2021, tienen que estar certificados para poder reciclar. Yeah. ¿Qué quiere decir eso? A través de Chile Valora, ¿ya? Los recicladores, se definió un perfil del reciclador base, avanzado, hay 4 perfiles de recicladores, y los recicladores para poder reciclar ya van a tener que estar certificados. Yeah. ¿Ya? Lo cual es muy bueno porque, como les digo, los reconoce, pero al mismo tiempo también es un arma de doble filo porque pone en tabú, ¿cierto?, en juego a aquellos recicladores que muchas veces a lo mejor no saben leer o escribir, sí, o no tienen la capacidad para poder juntar el dinero para que se puedan certificar, porque hay que pagar aproximadamente 190.000 pesos para poder obtener esa certificación. Y por otro lado, ¿cierto?, también se les obliga a que tienen que tener a cumplir cierta normativa sanitaria para el acopio de los materiales. Como muy bien decía antes Alejandro, ¿cierto? Los recicladores son, entre comillas, acumuladores muchas veces, sí, claro, y acopian ¿dónde? En sus casas, la mayoría de ellos. O sea, no tienen espacio ya. Porque no tienen espacio. Entonces, por eso decía que es un arma de doble filo. Entonces, por un lado tiene este aspecto muy positivo. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Que los recicladores sean reconocidos y al mismo tiempo se les den facilidades para poder certificarse, pero sobre todo se les den facilidades para poder emprender. ¿Por qué? Porque hoy en día están apareciendo muchas empresas, ¿cierto? Muchas empresas que pueden acabar con el trabajo de los recicladores. ¿Ya? Bueno, ese tema interesante lo vamos a ver en la segunda parte, porque la verdad que muy interesante el programa, realmente lo felicito, por lo menos yo he estado muy atento. Vamos a una pausa, escríbanos a @pediálogo y por favor anoten un papel y un lápiz, porque la segunda parte nos van a explicar qué tenemos que hacer en nuestra propia casa para reciclar y vivir como un país más desarrollado. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente con nuestros alumnos de audiovisual y multimedia y sus profesores, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, hablando de los temas que a usted le importa. Y ahora estamos hablando de reciclaje, de ecosistema, y en la pauta que me dieron hay una palabra que me llamó la atención. Dice, promovemos la adopción de la filosofía basura cero para minimizar los desechos que se generan tanto a nivel individual como comunitario. ¿Cuál sería esa filosofía en una casa concreta donde viven 4 personas? Porque lo que yo veo cuando uno pasa por la calle, que todavía están los tarros basura, están las bolsas, donde hay todo junto. ¿Qué tendría que hacer una persona que dice, yo después de haber visto el programa voy a tener la filosofía basura cero? Ya. Primero que todo, el mejor residuo es aquel que no se produce. Ah, ya. O sea, tenemos que partir de esa base. Bueno, existen 5 R hoy en día, pero las 3 R son las principales, que es en el fondo reducir. Reducir el consumo. Reducir el consumo. Las 3 R. Exacto. Reducir, reutilizar y reciclar. Ah, ya. ¿Ya? Existen también otras, rechazar, reeducar, varias, pero esas son las 3 principales. Reducir. Reducir, ya, o sea... Entonces, ¿qué quiere decir reducir? Consumir menos, por de pronto. Sí, consumir menos o consumir un poco más inteligente. Ya. ¿A qué voy? Supongamos, voy al supermercado, que idealmente, pues si que uno compra verduras, que vaya a la feria. Claro. ¿Cierto? O si es que va a comprar avena o granos, vaya a algún local, ¿cierto?, especializado en la temática, y no al supermercado donde está todo más elevado, hay cartón y todo ya. Y hay más envases, etc. Pero ya, si va al supermercado y va a comprar yogur, ya, algo súper concreto, no comprar esos tachitos de yogur pequeños que hoy en día no tienen salida de reciclaje, ya, porque tienen un adhesivo. Entonces son tachos pequeños de yogur que se pueden reemplazar por una botella de yogur, que esa sí se puede reciclar. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Ya? Entonces ahí estamos reduciendo la cantidad de basura que tú estás generando. Perfecto, ya. ¿Ya? La segunda R es reutilizar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que aquel residuo que tú generas, ¿ya?, y que no se puede reciclar,
o sí se puede reciclar, pero de alguna manera le puedes dar una segunda vida, ¿ya? Lo reutilizas, como un neumático. Ya. Un ejemplo, lo puedes transformar en un macetero. En muchos colegios implementan... Sí, claro. Los neumáticos como macetero, o también un tarro de café, lo puedes utilizar como un macetero también, una botella, la puedes utilizar como un embudo, etcétera. Darle una segunda vía. Nosotros hacemos talleres, ponte tú, de reutilización de bolsas plásticas, en los cuales enseñamos la técnica telar, la técnica termofusión y la técnica de crochet, donde la gente aprende a hacer bolsos individuales, estuches, todo reutilizando bolsas plásticas que son altamente dañinas para el medio ambiente. Y la tercera R, en el fondo, que sería reciclar, aquello que tú puedes reciclar, idealmente compostar primero que todo, porque el 50% de los residuos que nosotros generamos en la casa son residuos orgánicos, ¿ya? Y eso, si es que tú lo vermicompostas en una vermicompostera con tus lombrices, ¿ya? Se reduce casi a la mitad y tienes un humus y un abono tremendamente fértil, y los otros residuos que generas se pueden reciclar, como las botellas, el vidrio, una pregunta bien concreta. Etcétera. Si una persona dice ya, voy a reciclar, digamos, el material orgánico, ¿dónde podría ir para que le enseñen a hacer eso y lo haga en su casa? Nosotros como Fundación El Árbol dictamos talleres de compostaje. También acá tengo entendido que Casa de Diógenes también, ellos hacen recolección. Si que no quieres tener una compostera en tu casa, pueden ir a retirarte, ¿cierto? A la misma casa, a la puerta de la casa, estos residuos orgánicos, y después te entregan las hortalizas. Y por otra parte también comentar de que en el fondo el concepto basura cero es un concepto al cual uno espera aspirar, ¿ya? No es un concepto realista, ¿ya? En el fondo es algo que queremos llegar. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque hoy en día aquí en Chile no existen incineradoras de basura, ¿ya? No existen incineradoras de basura para generar energía, las famosas Waste to Energy, que son empresas, ¿ya? que lo que hacen, recolección de residuos, queman esta basura, ¿ya? Y generan energía. Energía, sí. Pero al mismo tiempo están generando una gran cantidad de toxinas al medio ambiente y generan también una gran cantidad de cenizas, ¿ya? Estas famosas Waste to Energy, hoy en día en Chile no hay ninguna en el país y están en vías de querer instalarse. Entonces es muy importante, es un caballo de batalla. Nosotros somos parte de una alianza nacional que es Basura Cero, y que no queremos que se instalen. En Temuco se quería instalar una. Es muy importante mencionar de que son altamente nocivas para la salud del hombre. De hecho, en Europa hoy día las están cerrando, entonces por eso se quieren venir para acá. Alejandro, oye, no, realmente interesante. Ahora volviendo a la Casa de Diógenes, ¿cómo ha sido la recepción de las personas? Eso es la pregunta uno. Y lo otro, pensando en 20 años más, ¿en qué crees tú que va a estar este proyecto? Porque lleva ¿cuánto tiempo? Bueno, nosotros, el proyecto partió hace un año, el 2017. O sea, hasta recién empezando. El proyecto partió el 2017 como proyecto y se hizo físico hace 5 meses atrás. Hace 5 meses atrás abrimos el espacio y empezaron a llegar estas empresas colaborativas hace 2 meses atrás más o menos. Y la recepción del público ha sido bastante buena. De hecho, creo que el porcentaje de personas que quieren reciclar es bastante alto. Hay problemas de complejidad en los tiempos de las personas, hay poca información, pero desde que empezamos ha crecido exponencialmente la cantidad de clientes que hemos tenido y con buena recepción de ellos. ¿Y qué es lo que te llega en concreto a ti? O sea, ¿qué cosas no recibes? ¿Qué cosas Lo importante, aprovechando, tomándome de las palabras de María José, es que el reciclaje, lo que nosotros necesitamos es que llegue separado. O sea, el papel, el cartón, el vidrio, el plástico y todos los materiales, metales, que vengan separados y limpios. ¿Y tú los compras? Ahí está el tema. El residuo es tan bajo su valorización, o sea, yo ir a buscar 1 kilo de plástico a una casa... Carísimo, claro. Sale el transporte, entonces se cobra un fee básicamente para poder soportar ese traslado que genera.
y luego si el material viene sucio, tiene que haber una persona que lo limpie. Claro. Entonces eso ya genera un costo. Y para que te hagas una idea, el kilo de plástico, hablemos de las botellas, que es el volumen más grande, está alrededor de 150 pesos el kilo. Ya. Entonces Son muchas botellas, un kilo. son 16 aproximadamente de 1,5 litros. Entonces, para darle esta valorización tienen que llegar empresas como la de nosotros o los mismos recicladores base que están muy encima. Y aprovechando el tema de los recicladores base, que me quedé pegado con eso, nosotros creemos como ecosistema, como el grupo de empresas que estamos participando, creemos que esta es una gran oportunidad para poder disminuir la pobreza en Chile, o sea, para poder elevarnos a un sistema desarrollado, porque así como los recicladores base participan en la recolección, nosotros queremos socialmente que las personas con poca inserción laboral participen en la creación de los nuevos productos. Entonces, en el fondo es desde la gestión de materiales, o sea, desde la gestión de residuos, que participen los recicladores base, pero desde la gestión de materiales, o sea, desde que se genera una materia prima hasta que se genera un producto, que las líneas productivas de esto sean hechas o realizadas o creadas por personas con problemas de inserción social, llámese inclusión laboral, Claro. todo tipo de temas. Y es una gran oportunidad, y si políticamente que va para allá, o sea, creemos que el gobierno, yo particularmente creo que el gobierno está haciendo bien las cosas, así como salió la ley REP. Ahora Corfo está añadiendo bastantes recursos para el tema de economía circular, que es lo que se viene directamente. O sea, no hay otra forma de bajar esta cantidad de residuos si no es con este tema. Oye, quiero hacer una pregunta bien concreta. Si un computador, por ejemplo, llega a una casa de Diógenes en Alemania, y ese mismo computador llega a la casa de Diógenes de San Pedro. Ya. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que pasa en un caso y qué es lo que pasa en el otro caso? ¿Y qué es lo que pasa si ese computador ya no funciona en un país como África? ¿A dónde va cada una de las partes en los tres países? Mira, en Alemania sobrepasa el 95% de residuos que se reutilizan. O sea, el reciclaje de ellos está en 95%. Del 100% de materiales que se botan o desechan, el 95% reciclan. O sea, que lo más probable es que ese computador, todas esas partes, lo veamos en otros computadores. Exacto. Sin embargo, acá nosotros reciclamos entre el 5 y el 10, y los computadores particularmente... Eso. Hay una empresa que nosotros tenemos una alianza que es Recicla BioBio. Nosotros a ellos le entregamos el computador, porque nosotros ese es un tema tóxico, por lo tanto nosotros no estamos en ¿Tema tóxico en qué sentido? Son materiales tóxicos. Ah, ya. Entonces, esto se divide en tóxico y no tóxico. Ellos pueden no tenía idea, claro. Uno aprende, no tenía idea. Y los computadores son tóxicos. Y ellos ven el tema, sí, por el tema del plomo que vos... ¿Ves? O sea, al abrirlo. Exacto. Al abrirlo, ellos tienen un sistema de separación de residuos, ¿Sí? Ya. las baterías y los chips. Los cargadores, todo eso. ¿Y qué hacen ellos con...? Ellos separan y entregan a los distintos países que reciben esto. Entiendo que Estados Unidos está fuerte en la recepción de estos materiales. Oye, y el plástico que se genera... Pero interesante esto, o sea, en Estados Unidos, en Japón, fabrican los computadores, los traen a Chile, los usamos y después prácticamente devolvemos el material. O sea, mira, ya. Sí. Y el plástico de estos residuos, hoy en día no hay valorización. No hay valorización, o sea, ese plástico tiene que irse directamente al botadero. Y es una de las cosas que nosotros estamos intentando reparar, porque con uno de los productos que tenemos nosotros podríamos reciclar y darle un valor a ese plástico de los residuos electrónicos. Plástico ya. Exacto. Y eso hace que podemos llegar a que ese producto, esos materiales electrónicos, puedan llegar a basura cero finalmente, porque se está reutilizando el 100% de los materiales. Y en un país, digamos, con ingresos per cápita de $2.000, como en África, por ejemplo, $3.000, ¿qué pasa con ese computador? Lo más probable es que termine en la... Allá ni siquiera tienen relleno sanitario, entonces probablemente va a terminar en un basural. Son los típicos... O en un botadero. Las típicas imágenes que uno ve de islas de basura. O en el mar. Ya, perfecto.
Sí, Ya. provocando un tremendo daño ambiental. Pues. Ahora, una pregunta más personal. ¿Cómo llegaron ustedes a esto? Bueno, tú eres licenciado en arquitectura de la Universidad de Concepción, tú estudiaste arquitectura, eres arquitecta de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo fueron derivando a esto y qué les contribuyó la arquitectura, digamos, en esta pasión? Porque yo los veo lo más apasionados que hay hablando de esto. El reciclaje para un arquitecto es como volver a ser niño, porque ¿Sí? yo me acuerdo que tenía 7, 8 años, agarraba lo que sea y construía algo. Y cuando me di cuenta, yo me di cuenta hace poquito, de hecho yo soy como un converso, porque yo vengo del mundo de la empresa, he tenido constructora, he tenido hotel, ¿Tú? taller de desarrollador de pintura. O sea, tú eres Yo constantemente he tenido, yo partí teniendo un negocio a los 20 años, un cibercafé, mientras estudiaba Ya. tenía esto paralelo. O sea, tú eres un emprendedor neto, digamos. Mi espíritu es de emprendedor. Ya. Entonces, cuando me di cuenta de la oportunidad que había dentro del reciclaje para poder hacer cosas como empresa, me volví loco. O sea, empecé, bueno, de hecho, mi primer emprendimiento fue hacer este hormigón reciclado, o ladrillo reciclado, y a partir de eso empecé a conocer gente, el mundo es muy lindo, el prototipo Sí, de persona que sí, existe sí, dentro sí. de la era ambiental, pero fuertísimo. Entonces, O sea, hasta te agrada participar con... el mundo del emprendimiento. Sí. El mundo del emprendimiento, así, bueno, nosotros tenemos una oficina que se llama Cowork B, es una asociación que tenemos con el Arzobispado a través de la Fundación Nuevo Milenio y Corfo, y van muchos jóvenes para ver cómo pueden hacer esto, realmente es fascinante. Pero esto es novedoso, esto es una novedad, y muchos jóvenes que ya han logrado generar su empresa. Entonces, o sea, esto es lo tuyo, o sea, encontraste un lugar... Encontré un nicho espectacular donde hay una cantidad de posibilidades de negocio. Entonces, yo dije, pero esto es tan grande, yo dije, esto yo no lo puedo hacer solo. Entonces yo dije, esto hay que buscar gente que esté en la misma parada, y a eso salí. Porque yo cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda, fui a buscar más personas y las encontré, gracias a Dios, porque busqué... A nadie le falta Dios, hombre. Busqué A nadie le falta Dios. emprendimientos verdes y Ya. empecé a encontrar uno, otro, y empezaron a llegar. Mira. Entonces, y se está generando esto que lo pensé hace un año atrás, recién hace 2 o 3 meses ya hay producto para poder vender. Y tus compañeros, tus compañeras, cuando te ven en esto, porque tú de alguna manera estás tratando de generar políticas públicas, porque, bueno, además de estas 3 áreas, también estás tratando de influenciar en las leyes. ¿Qué ha significado para ti, digamos? O sea, bueno, yo creo que todo nace desde un amor muy fuerte a la tierra, A la tierra. ¿cierto? Y desde el amor también hacia la comunidad, o sea, al entorno y a la comunidad, a la familia. Y yo creo que cómo se vincula con la arquitectura, como decía Alejandro, sobre todo desde la creatividad, creo yo. Bonito, O sea, armar, claro, Fundación El Árbol fue un sueño completamente, y yo también hice lo mismo hace 6 años atrás. Empecé a golpear puertas, a buscar gente, a decirle, oye, quiero hacer esto, te sumás y te interesa, crees que es viable. Y así nace El Árbol. Y todos los años estamos creciendo, cada año nos estamos reinventando, cada año estamos generando nuevos proyectos, nuevos talleres, y todo eso es pura creatividad y diseño, Claro, finalmente. claro. Entonces yo creo que esa es desde ahí donde se vinculan. A lo mejor no hay una vinculación concreta con la arquitectura en términos de construcción, por así decirlo, pero sí hacemos diseño de áreas verdes. Mejorar el ambiente. Y la calidad de vida, finalmente. Vi un programa de un señor que construyó su casa con desechos de aviones que ya no se usaban. Entonces sí él lo vi. decía, oye, pero si aquí están los mejores materiales del mundo, en este Así es. material la gente le ha puesto muchas horas de trabajo, entonces un ala la convertía en un techo. Sí, era espectacular. Yo también vi ese programa. Notable. O sea, ustedes están entusiasmados, pero una pregunta no me han contestado todavía, y como ya el tiempo se acaba, en 20 años más, ¿qué creen ustedes que debería pasar en cada casa
van a existir todavía los basurales, en el fondo. ¿Cómo ven eso? ¿Piensan que las futuras generaciones van a ser capaces, digamos, de tomar esto con seriedad? Porque la verdad que lo que se está jugando aquí el futuro de la humanidad en cierto sentido. La otra vez veía la cantidad de kilos de plástico que habían sacado del mar, una cosa, pero... No, es espeluznante. Espeluznante. Sí. Se supone que tenemos tiempo hasta el 2050 para... Bueno, hay algunos que dicen que tenemos hasta el 2050, otros un poquito menos, pero se supone que si subimos este carbono que nosotros estamos generando a un 3% del que estamos, ya subimos uno desde hace 20 años atrás. Y si subimos al 3%, el mundo lo perdemos como lo tenemos concebido actualmente. Entonces, pero es compatible, pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿es compatible el actual sistema económico que gira en torno al consumo? Porque, o sea, la sociedad gira en torno al consumo. ¿Es compatible con esto? No, nada, por eso que tienen que venir las generaciones nuevas, que vienen. Ahora, que sean menos consumistas, que cuiden más las cosas, o sea, en el fondo... O sea, es que no las nuevas, tiene que ser Todos. todo, ahora. Todo, ahora, Tu ya. generación, mi generación, la de mi hija, o sea, todas. O sea, es algo que es latente, es algo que es urgente. ¿Te fijas? El cambio tiene que ser ahora. O sea, los científicos de la ONU dicen que, claro, o sea, de aquí... Si es que al 2030 no hay un cambio así fuerte, de aquí al 2050 de verdad que ya no hay vuelta atrás. El Papa en su encíclica Laudato Si sobre la ecología, una encíclica realmente preciosa que es muy crítica frente al sistema económico actual, dice una cosa que fue muy fuerte, ¿eh? Dice, hemos convertido el mundo en una porquería. O sea, en el fondo la cantidad de desechos, que normalmente también hay un vínculo con la pobreza. Claramente. O sea, hay una desigualdad en el consumo, normalmente en los lugares más pobres es donde están los desechos. Es todo un mundo fascinante. Sí, bueno, nosotros comenzamos a gestionar residuos ya en obras en construcción. Qué bueno, ya. También hemos tenido contacto con inmobiliarias que quieren implementar sistemas de gestión de residuos integrados a la entrega del departamento dentro de estos, lo cual es muy, muy positivo. Y creemos que existe la conciencia, estamos justamente en ese momento en que estamos un poquito dando la vuelta, así como estamos haciendo clic. Excelente. Pero hay que cuidarse de cómo hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo, bueno, pero detrás de esto hay pensamiento, hay filosofía, así que les tengo un libro, un regalo de una revista de filosofía de nuestra universidad que los puede inspirar. Muchas gracias. Porque detrás de toda acción hay un pensamiento y realmente felicitar a estos dos jóvenes, la verdad, por el ímpetu que tienen de preocuparse del bien común. Yo creo que ahí está la clave de lo que han hecho ustedes. Yo los felicito y bueno, y quedaron varios proyectos que los vamos a hacer porque también este es un interés nuestro. Bueno, le damos gracias a ustedes, escríbanos a @pediálogo y agradecer por supuesto a los alumnos de Audiovisual y Multimedia, a la Universidad, al Arzobispado y a Canal 9, Bio Bio Televisión, que nos colabora para pensar el mundo, pensar el futuro. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.